Falta de empatía y acoso escolar es quienes acosan, en cambio otros factores tienen un peso más relevante como la falta de empatía, de remordimiento y de compasión. Eso propicia que no se pongan en el lugar de la persona que está sufriendo y que por tanto puedan ejercer violencia de una forma fría y sin sentimientos de culpa. La moralidad de esos acosadores y acosadoras pueden estar distorsionados que lo harían con justificarse su violencia o menosprecien sus consecuencias e incluso que sientan orgullo o indiferencia al ejercerla. El estudio llevado a cabo en el 2018 en la Universidad de Castilla-La Mancha entre más de 1000 estudiantes de educación secundaria se mostró que esa moralidad alterna se presenta en mayor medida en los ciberagresores, pero pasar en que muchas de esas características son propicias de los menores con rasgos antisociales. No necesariamente los que acosan los tienen, pues hay otros factores que pueden producir y ejercer ese tipo de violencia, así por ejemplo el abuso del alcohol, otras sustancias o las adicciones a nuestra tecnología que podrían facilitar las conductas de acoso. Factores biológicos y bullying. Además de los factores explicados, algo que se plantean los neurocientíficos es si hay algún factor biológico que pueda estar implicado en la predisposición a ejercer bullying. Contestar esas preguntas es complicado en el momento actual, ya que no puede establecer una relación casual entre una alteración de una parte concreta del cerebro o una cantidad diferente de una sustancia de acoso escolar. Sin embargo, sí que es posible analizar esos aspectos biológicos, tenerlos en consideración, ya que en realidad cualquier comportamiento humano es complejo y producto de la interacción de múltiples factores. Así pues, desde esta perspectiva, es posible que factores biológicos puedan contribuir a que se dé el acoso, pero no sería la causa última. De todos esos modos, se presentan como muchos factores de otro tipo que podrían aumentar la probabilidad de que aparezca esta violencia. ¿Y qué nos dicen las investigaciones científicas realizadas hasta el momento sobre los factores biológicos? Pues uno de los aspectos sobre los que estos factores se cimentan podría ser un mal funcionamiento del lóbulo prefrontal, lo que afectaría a las llamadas funciones ejecutivas relacionadas con la capacidad de planificación y de ser conscientes de las consecuencias del propio comportamiento, así pues el control de impulsos. Por todo ello, los agresores tendrían dificultad a la hora de seguir las directrices sociales marcadas por adultos y compañeros. También el orden a la inhibición de comportamientos agresivos, tanto físicos como verbales. En relación con esto, hay que señalar también que en menores trastornos de conducta de violencia se ha observado un trastorno en la maduración de algunas partes del cerebro relacionado con la toma de decisiones, la moralidad y la empatía. En concreto, en el córtex prefrontal, la insulina, el sistema límbico y el córtex cingulado. En ello, un comportamiento moral poco consolidado, junto con la falta de capacidad de ponerse en el lugar y los demás de controlar la impulsividad y la ira, llevaría a que se producen comportamientos violentos tales como el abuso, la intimidación de compañeros, en cuanto las hormonas y la testosterona podría tener mayor implicación en el bullying. No las causaría, pero que sí podría aumentar la probabilidad de que se produce, al menos en los chicos, el incremento de la producción de hormonas, la pubertad aparece en mayor número en conductas violentas como precisamente el acoso escolar. Por su parte, la oxitocina como hormona implica en la empatía, los vínculos sociales y el amor podría desempeñar un papel protector frente a las propensiones ejerce el bullying. Aunque por supuesto hay otros factores ambientales de personalidad, la adopción puede contribuir a que se desencadene esa violencia, bullying y genética. ¿Tendría algún peso la genética? Pues lo cierto es que tal como se está argumentando, se estaría un factor adicional que podría contribuir en la disposición del bullying, pero siempre en función del ambiente que se desarrolla cada persona. Los genes implicados en la violencia se activan y no en función de lo que ocurre, y lo más probable es que lo hiciesen cuando se han vivido experiencias traumáticas, como por ejemplo ha sido víctima de maltrato. Un niño víctima de abuso físico por parte de su madre, que además cuenta con algunos genes que de predisposición de la violencia, podría con mayor probabilidad verse implicado en el bullying. 10. El papel de la familia y el bullying. La familia es uno de los pilares para el desarrollo psicológico de los niños, que va a ser una pieza clave tanto en la predisposición como a la hora de afrontar el acoso escolar.
Las familias cohesionadas concuentan vínculos emocionales y que mantienen una comunicación abierta que fortalece el sentimiento de seguridad de sus hijos, lo están protegiendo a padecer acoso. Eso no quiere decir en ningún caso esos niños no lleguen a padecerlo, porque se trata de una cuestión que dependerá de muchos otros factores, pues sí es cierto que es más fácil que los niños pertenecientes a esas familias cohesionadas identifiquen antes el acoso y lo ataquen a la mejor forma posible. Y por supuesto, el hecho de supervisar y estar atentos y empleados en las redes sociales disminuye las opciones de los hijos puedan tomar parte del ciberbullying, ya que quizás no sea lo que se promueve, para que olvidemos que simplemente se reenvía un video en el que se avergüence o se intimida a otro niño, ya que está colaborando activamente y siendo partícipe de esta violencia. El apego seguro con los padres en suma contribuye al establecimiento de relación positiva con los iguales, mientras que cuando no se cuenta con ese hay un pobre desarrollo en las habilidades sociales y se puede llegar al conflicto y al rechazo por parte de los compañeros. Si no se fortalecen los vínculos familiares, la comunicación es escasa y no se promueve esta protección, implicación y apoyo a los hijos son blancos, son fáciles para el acoso. Cuando esto ocurre, además no se detecta o se hace cuando el bullying lleva demasiado tiempo produciéndose. Si incluso sucede en ocasiones que no se le da la importancia y no se les presta apoyo ni protección a quien lo sufre, la escasa comunicación con los padres, añadida a la percepción de que no se cuenta con su apoyo, puede llevar además a menor control de los impulsos de los hijos, lo que incrementa el riesgo de sus participación en bullying. Incluso se han observado que cuando los padres son poco democráticos y utilizan el castigo, y cuando se ven en el otro extremo son sobreprotectores y excesivamente permisivos, sus hijos se ven implicados en el acoso escolar con mayor frecuencia. Por otra parte, la justificación de la violencia en la educación puede ser una forma de contribuir a que los hijos puedan acosar por cualquier motivo. Pensemos en el acoso en un padre que condena la violencia en general, pero en cambio la excusa contra personas de otra etnia, o de la madre que hace un comentario sexista al escuchar una noticia en la televisión. De algún modo está justificado la violencia hacia personas con unas características concretas, y esto puede ser interiorizado por los hijos y además tienen rasgos de personalidad como la falta de empatía, el egocentrismo y la búsqueda de poder, dominación del grupo. Eso puede llevarlos a ejercer un acoso fundamental en lo aprendido y en su propio hogar. Tampoco podemos obviar el efecto de la violencia entre las parejas, pues cuando esa se produce ante los menores, los hace más proclives tanto a afligir como padecer el acoso de la escuela. Y por supuesto no debemos olvidar el caso de que aquellos menores que han padecido maltrato infantil, tanto si se trata de abuso físico, psicológico como negligencia, pues tendrían mayor probabilidad de verse afectados por el acoso escolar, mientras que algunos de ellos pueden llegar a adoptar un rol sumiso, con dificultad para expresar sus necesidades y poca confianza en sí mismo. Otros quizás podrían evidenciar aptitudes hostiles, agresivas hacia los demás, incluso comportamientos antisociales. ¿Cómo pueden influenciar las escuelas y los compañeros? La escuela y la relación con los compañeros contribuyen de algún modo al acoso escolar. Obviamente la respuesta es que sí. De los acosadores piensan que sus compañeros aprueban su conducta violenta e incluso que la valoran positivamente y que ellos lo colocan en situaciones de liderazgo, y es que desafortunadamente pueden que sean efectos más populares y socialmente reconocidos por sus iguales. Ahondando un poco más en esa cuestión, muchos de los que le muestran ese reconocimiento siguen la pauta denominado fenómeno de la obediencia y la autoridad, en considerado la década de 1960 por la investigación Mary Holmes, y las personas que pueden ser capaces incluso de fingir daño a un desconocido por seguir las órdenes de quienes consideran la autoridad, aunque esas órdenes pueden entrar en conflicto con su propia conciencia. Para ello llevó a cabo un experimento que se trabajó de esa teoría en la realidad, que los participantes de dicho experimento, para su asombro, un 65% llegaron en efecto de obedecer y administraron, siguiendo las indicaciones del investigador, descargas eléctricas de cada vez mayor intensidad, desconocido que en realidad era un actor. Salvando las diferencias, podríamos encontrar esos comportamientos en las escuelas. Obedecer al líder facilita que se haga daño a un tercero, pues se prioriza esa obediencia a la comprensión empática de este. En realidad se deshumaniza a la víctima, por lo que quienes les hace daño no se ponen en su lugar ni comprenden su sufrimiento. Esto se puede producir aún en mayor medida cuando la víctima del acoso es diferente al grupo de un aspecto concreto. Pues los estudios de neuroimagen han
constatado que las partes del cerebro implicadas en la empatía se activan más intensamente ante personas con las que compartimos más características que pertenecen a nuestro grupo. En muchas ocasiones, además, se participa como observadores el acoso por la necesidad de aceptación y pertenencia al grupo, y otra por evitarse las propias víctimas. Uno de los pensamientos que se puede acompañar en niños es: si pertenezco al grupo, sigo al líder y hago lo que él quiere, no padeceré yo el acoso. En realidad, aunque sea por omisión en esta situación, se está participando en el proceso de bullying, pues ante eso no cabe la incidencia de que perciba y tendrá que defender a la víctima, mostrar que no acepte el acoso. Es muy importante educar en la empatía y en valores que no formen la competitividad, la dominación, ni tampoco la hostilidad ni la violencia como características del liderazgo, y en concreto hacer un trabajo en empatía de los observadores de violencia, pues las humillaciones y las situaciones quienes acusan solo tienen sentido y se encuentran con la audiencia. Lo que se desea en el bullying es satisfacer la necesidad de estatus, poder, dominio y visibilidad dentro del grupo. La educación en empatía hacia las víctimas del acoso. Todos los menores que se conforman una clase llevarían en sí apariencias. Las conductas de quienes acosan no serían reforzadas ni valoradas positivamente, y podría incluso entenderse como motivo de rechazo. Es importante, por tanto, tomar conciencia del papel clave de los partícipes indirectos del acoso, que podrían responder para acabar con una potencial acoso en lugar de permanecer imparciales, incluso la fomentarlo. La educación implica llevar a cabo que los menores aprendan a apoyar a los compañeros vulnerables y les hagan comprender que también ellos mismos pueden ser quienes padezcan acoso en algún momento, y que la violencia no tiene que ser producto de sufrimiento o miedo a quien lo padece. Bullying y silencio. En la adolescencia, periodo en el que se busca la autonomía y la independencia de los padres, el apoyo social de los amigos y los compañeros sin duda es fundamental. Los menores que padecen acoso pueden presentar problemas de aislamiento, baja popularidad, así como falta de habilidades sociales y dificultades en las relaciones con sus iguales. Gran parte de las víctimas no comunican ninguna llegada situación, ni a compañeros ni amigos, ni por el temor de que eso le vuelvan a padecer acoso. Tampoco confían en los docentes, creen que no van a tomar parte ni intervenir en su defensa. Este último se debe a que perciben un clima negativo en su entorno educativo, lo que les hace más vulnerables, pues cuando se detecta seguridad y protección e implicación por docentes, es mucho menos probable que se dé al menos propicio al acoso crónico. Muchos escolares muestran escasa confianza en el profesorado para resolver ese problema. Por su parte, los docentes utilizan estrategias para afrontarlo, como comunicar, buscar ayuda, mediar, aunque en ocasiones no cuenten información suficiente de los mecanismos específicos de cada actuación. Por eso es fundamental dotar al profesorado de esas herramientas, sobre todo a través de la formación y de la participación en dinámicas de gestión del bullying. De igual manera, es también muy importante realizar grandes esfuerzos a coordinar a docentes, alumnados en formas de actuación ante ese tipo de maltrato. Como conclusión de la investigación científica que han analizado los factores de los centros escolares implicados en el acoso escolar, se puede argumentar que este produce con mucha menor frecuencia en aquellos colegios con claras y con regulación anti-bullying que protege a quien lo padece a través del fomento de actitudes empáticas de intervención contra la violencia. Además, si esto ocurre, se detecta con mayor frecuencia la facilidad con la que comienza a producirse y tomar medidas de actuación para resolverlo lo antes posible. El impacto del acoso escolar en la salud. Cualquier tipo de violencia que se permita en el tiempo se enmarca en llamado estrés psicosocial crónico, es decir, supone un estrés constante para quien lo padece y repercute considerablemente en su salud. El impacto es duradero e incapacitante, pero sin embargo puede pasar desapercibido. Una de las características que hacen en la violencia es repetidamente por la misma persona o grupo de personas que se percibía como un elemento de estrés tan fuerte es su carácter imprescindible e incontrolable. Las víctimas no saben cuándo va a ocurrir, además escapa totalmente de su control. Por último, el desequilibrio hormonal activo por el cerebro estresado va a acarrear esa serie de consecuencias nocivas para la salud, tanto las características físicas como psicológicas. El nuevo informe de la UNESCO sobre violencia y acoso escolar incluye datos de 140 países y territorios de todas las partes del mundo y de manera
y de manera escolarizada de entre 9 y 15 años indica que tanto la salud mental física como el bienestar de los niños se ven afectados negativamente en el acoso escolar. La reducción de este informe está basada en muchas otras fuentes como la OMS. Los menores que han sufrido acoso escolar desarrollan diversos problemas psicológicos que incluyen depresión, ansiedad y sentimientos de soledad. También se ven fuertemente provocados por el proceso de aprendizaje, tanto así como el informe mencionado alerta. Ningún país puede lograr una educación inclusiva y arquitectura de calidad. Los estudiantes experimentan violencia en la escuela. Los menores que se pueden con mayor bullying faltan con mayor frecuencia a la escuela y desean abandonarla. Además tienen peores resultados académicos, tanto más cuanto mayor o más intenso el acoso padecido. Suelen desarrollar alta ansiedad ante los exámenes y las evaluaciones. En casos severos pueden llevar al desarrollo de trastornos por estrés postraumático debido a que el trauma derivado del bullying desencadena un cuadro de alta ansiedad junto a la vivencia mental continua del trauma y la evitación de situaciones o personas y lugares relacionados con los que se provocó. También se ha descrito con mayor número de problemas psicosomáticos como alteraciones gastrointestinales, considerado mayor riesgo de padecer enfermedades autoinmunológicas e incluso casos de ideas suicidas o intentos de suicidio. Además, aumenta el consumo de alcohol, tabaco, cannabis, así se establece relación entre el hecho de haber sometido el proceso de estrés crónico afecta considerablemente la salud y todas las consecuencias adversas que esto conlleva. Pero quizá lo más grave que se puede entrar en un círculo de acoso es un estudio llevado a cabo en los Países Bajos en el 2005. Se observó que los menores con síntomas depresivos sufrían acoso en mayor medida. Según los autores de este único estudio, pues otras investigaciones han replicado los hallazgos. A los menores con problemas de depresión y ansiedad puede ser un objeto fácil para quienes les acosan. Es posible que, por tanto, las propias consecuencias emocionales del acoso escolar hagan que quien lo padezca sea todavía más vulnerable, lo que contribuye a que esta situación se perpetúe con el tiempo. Así pues, la violencia padecida en la etapa escolar puede acompañarnos durante mucho tiempo, incluso en mayor medida a lo largo de todas nuestras vidas, y cierto es que muchas personas víctimas de bullying afirman que han acompañado durante años, aunque de forma más intensa, al principio de la edad adulta. Ese bullying, y si bien pueden llegar a resolver, siempre queda una forma de recuerdo negativo de lo ocurrido, que suele ir acompañado por el miedo a que pueda repetirse a los hijos. A ese respecto, recuerdo el caso de un amigo que sufrió acoso escolar por, entre otros motivos, llevaba un parche en su ojo, gafas, o que tiene miedo a que eso pudiese exponer a sufrir bullying tal y como se le habían ocurrido a él. Ese es el caso que pueden generalizar otros muchos, como por ejemplo haber padecido bullying por sobrepeso, por ser moreno de piel, en casos extremos haber padecido, incluso que ha tenido que buscar ayuda psicológica para afrontar consecuencias que han podido llegar a ser incapacitantes a la hora de esas relaciones sociales. El bullying, además de los problemas de salud mental, pueden acarrear otros tipos de físico e incluso socioeconómicos. Por eso la intervención tiene un apoyar a las víctimas de acoso para que puedan superar, si es posible, también aprender de ello. Integrar de la vida del empleado como la experiencia de crecimiento personal al bullying en una palabra que ayuda a desarrollar la resiliencia. El bullying ligado a la LGTBI-fobia. Uno de los grupos sociales en los que el acoso escolar se produce con mayor frecuencia es en el momento LGTBI, es decir, gays, transexuales, bisexuales y intersexuales, tanto en Europa como en los Estados Unidos. La diversidad afectivo-sexual continúa siendo una de las principales causas del bullying. No se trata únicamente de que muchos de esos menores sufran acoso físico, verbal relacionado con sus preferencias y afectividad, sino incluso se sienten inseguros en el ámbito escolar. En nuestro país, aunque en España la situación ha mejorado mucho en los últimos años, cerca del 25% de los jóvenes de entre 15 y 29 han sido testigos de agresiones verbales homofóbicas como insultos, burlas, rumores en sus propios centros educativos, y aproximadamente un 6% han presentado violencia física hacia menores LGTBI. Sin ir más lejos, un estudio llevado a cabo en la Universidad de Murcia en el 2018 se ha constatado que el profesorado de centros públicos señala la homofobia como una de las principales causas del ciberbullying. Este tipo de acoso ha sido tradicionalmente
frecuente debido a que estaba socialmente permitido directa o indirectamente a través de las faltas de reconocimiento de derechos de los colectivos LGTBI y la no aceptación de la diversidad. Por motivos culturales y religiosos todavía en el siglo XXI, de hecho, algunos países castigan diversos grandes grados de esta población con sanciones que van desde el aislamiento a la condena social junto con la ya citada falta de derechos hasta las penas de prisión o incluso la muerte. Si lo pensamos bien, la sociedad misma acosa a ese colectivo de diversos grados, de modo que si esto es así, ¿cómo se puede pretender que no lo hagan con los menores cuando están socialmente permitidos? Por fortuna, las políticas sociales en diversos países están contribuyendo a que se pueda al menos denunciar y tratar los ataques de violencia, aunque los esquemas mentales todavía presentan en muchas personas hacen que se perpetúen. ¿En qué consiste exactamente la LGTBI-fobia y cómo se manifiesta? Se trata de prejuicios sociales que han establecido culturalmente en un momento concreto y que han interiorizado a través de la socialización. Pero la LGTBI-fobia ha existido siempre y se ha dado en todas las sociedades y culturas. Su carácter social hace que se pueda desaprender y erradicar por más sea capaz de expresarse de muchas formas, ya sea por ejemplo a través de las creencias de que es un pecado, como indican muchas religiones de que es antinatural, por más que la ciencia lo haya demostrado, es una condición que aparece de forma natural en el ser humano y en muchas otras especies. De este modo, llevados por esos argumentos falaces, habrán quienes pueden pensar que las personas LGTBI no han de tener los mismos derechos que las que no lo son. Incluso es posible que esas personas lleguen a dar el paso a mostrar comportamientos activos como el rechazo y la exclusión. Otra forma de expresar esa discriminación consiste en mostrar sentimientos de temor, rechazo, asco hacia las personas LGTBI, pero también se pueden mostrar homofóbicas descubiertas cuando al ver a dos mujeres agarradas de la mano se dicen cosas como en su casa que hagan lo que quieran, pero en la calle, con lo que se asuma así que el espacio público únicamente se puede mostrar afectividad entre personas de diferente género. Recuerdo que cuando empecé mi carrera como investigador docente en la universidad en la década de 1990, escuchaba con frecuencia chistes y burlas con carácter homófobo por parte de los docentes universitarios, mientras muchos otros reían y se mofaban sin ningún tipo de reparo. Para mí fue una sorpresa, pues esperaba encontrar en la universidad a personas respetuosas y libres de prejuicios, al menos tolerantes. Pero lo cierto es que mi sorpresa no es menor hoy en día al ver cómo esas mismas personas defienden los derechos de las personas LGTBI e incluso abanderan la causa. En otros sectores como la empresa privada, LGTBI-fobia persiste con mayor medida en la actualidad, aunque cada vez hay más empresas y organizaciones que inciden en las políticas de rechazo a ese tipo de discriminación. Es más, se ha dado incluso el caso de que la población ha castigado a aquellas empresas que han hecho declaraciones homófobas, han dejado considerable sus ventas a raíz de eso. ¿Por qué es diferente el acoso por LGTBI-fobia de otros tipos de acoso? Básicamente por las víctimas son susceptibles de padecerlo en todos los ámbitos de su vida, en cualquier momento, en cualquier edad. En el caso de los menores pueden estar presentes en los centros escolares, en los grupos de amigos, en las asociaciones deportivas, culturales o cualquier otro espacio en el que esté en relación. Además, de nuevo, en el caso de los menores, las consecuencias perduran. Con el tiempo, pues afectan la construcción y la expresión de la propia identidad, afectividad. En ese sentido, el rendimiento académico de menores del LGTBI que sufren acoso se puede ver muy mermado e incluso pueden haber mayor abstinencia escolar debido al sufrimiento y miedo a padecer nuevas agresiones. En España, en algunos otros indican que algo más del 40% de esos menores han pensado en suicidarse y que entre un 15 y un 20% han intentado. Los valores tradicionales y los esquemas rígidos de género constituyen en gran medida a este tipo de bullying, tanto género más ambiguo, por lo que no únicamente menores de LGTBI son acosados, sino también aquellos que no lo son, pero parecen serlo. Es lo que se conoce coloquialmente como tener pluma, un fase enormemente proyectiva que se aplica a hombres que no perciben como masculino y también mujeres que no muestran suficiente feminidad según sus parámetros previamente establecidos. En función de esos prejuicios, el acoso puede ir desde la burla, insulto, hasta el rechazo y la exclusión e incluso la violencia física. Puede afectar también a los menores que no cumplen con las pautas de género asignado. Este tipo de acoso estereotipos según el género. Todo será estereotipo rígido de género dentro de las culturas de identidades por sí niños y niñas que se ha de cumplir con ciertas expectativas determinadas.
Los estereotipos de género y sus expectativas. Hasta no hace mucho tiempo las propias instituciones y centros educativos impulsaban de una forma a esta diferenciación de género mediante el establecimiento de modo de comportarse, hablar, vestirse e incluso expresar las emociones y pensamientos de un niño y niña. Hasta la selección de los juegos venían marcados por reglas que establecían que tenían que jugar niños y niñas independientemente de cuál fuese su preferencia. Hoy en día, por suerte, las investigaciones científicas resaltan el efecto positivo de la libre elección del juego en las prendas de vestir para el desarrollo de la autoconfianza, la autoestima y la flexibilidad mental, así como también existe la necesidad de un mayor respeto hacia los demás. Sin embargo, y desafortunadamente todavía se sigue separando la ropa infantil por colores hasta el punto de que las prendas para niñas y niñas se venden en secciones diferenciadas, lo que obliga a que para que un niño o niña pueda elegir una prenda que le resulte atractiva, aunque no sea adecuada a lo que marcan las directrices de género, tenga que hacerlo en lo que se entienda por la elección del género opuesto. Es una muestra de cuando camino queda todavía por recorrer, sigue siendo difícil encontrar, por ejemplo, vestidos con dinosaurios y panteras y camisetas de superhéroes en la selección de niñas, suéter con flores o arcoíris en pantalones con corazones en la de niños. Todo ello repercute en los colores de género a través de la asociación de esos. Incide también en la construcción del yo al indicar claramente la aceptación o el rechazo de lo que se puede o no hacer aquello a lo que se puede acceder o no en función de si un niño o niña. Pero aparte de esos efectos, el hecho de tener unos esquemas rígidos en género de lugar también a consecuencia de mucho más grave, que muchos niñas y niñas acosen por esa razón. Recuerdo a una niña de 4 años que jugaba con un amigo en un parque cerca de una escuela en la que niños y niñas siguen el patrón de vestir uniformes diferentes para cada género y además muy diferenciados de género al otro. Me quedé atónico, pensativo, al observar cómo un grupo de niñas de esa misma edad se acercaban a ellas para discriminarle a la niña que no llevaba pendientes y que su amigo llevaba coleta. Pretendían incluso que el niño se quitase la goma del pelo. Este ejemplo, que puede parecer insignificante y sin trascendencia, es ilustrativo de cómo se forman unos esquemas rígidos y hostiles hacia otros todo aquello que sale de un determinado rol de género. Lo importante y peligroso es que si esos aspectos no se trabajan, resulta bastante probable que a una edad avanzada esas niñas puedan acosar a otros niños y niñas por vestirse o comportarse al margen de lo que ellas entienden que le corresponde por género. Podríamos entender multitud de ejemplos que solo es esta destaca que si llevamos la situación al extremo y sobre todo el caso de los menores transgénero, esos comportamientos pueden causar verdadero sufrimiento, pues además del dolor emocional que conlleva su propia situación, tienen que soportar las burlas, las risas e incluso las agresiones de otros. No se puede minimizar el problema haciéndolo visible, quitándole importancia, tratando de justificarlos. Las desempeñan un papel fundamental, pues aquellos menores cuyos padres expresan su rechazo y no aceptan la diversidad afectiva y sexual son los que más sufren cuando no encajan en los estereotipos de género, dependiendo de su personalidad, recursos para afrontar las situaciones e incluso pueden llegar al suicidio. Por otra parte, los centros escolares han de tomar cartas en el asunto y no olvidar el problema para evitar así que se perpetúe. Cierto es que en ocasiones resulta difícil lograrlo cuando las directrices religiosas e ideológicas chocan frontalmente con esta forma de sentir y niegan la realidad de la diversidad humana, pero los derechos humanos están por encima de cualquier dogma y creencia que haya que establecer a clases legales para aplacar esa violencia y que todos los responsables de la educación de los menores tomen partido. El silencio y la pasividad ante el acoso escolar por homofobia o por transfobia, las actividades rígidas y negativas hacia la flexibilidad de los roles de género son al fin y al cabo una forma de legitimidad que convierte ese amplio en responsables educativos. Ante esas situaciones es fundamental que se instaure políticas públicas destinadas a atacar ese tipo de acoso, ya sea a través de programas educativos para prevenirlos como estrategia de identificación para tratarlos. Junto con ellos hay que establecer también leyes y reglamentos contra el acoso escolar, por transfobia, homofobia y todos los centros escolares que aún pertenecen al sistema público estatal y son convencionales con el Estado, como ocurre en la enseñanza centrada. A todo eso se debe realizar en estrecha coordinación entre escuelas, familiares, para que toda la sociedad participe en la lucha contra este tipo de acoso. Además, con el fin de prevenir el bullying por homofobia, los centros educativos han de facilitar a personal a formación sistemática para así intentar acabar con los prejuicios, cuidar el lenguaje empleado en las aulas libres, que cualquier homofobia o transfobia. Es más, se trata de la diversidad como un valor positivo, respetar la individualidad de cada menor y explicar que es parte de la naturaleza humana.
Hay también que considerar respecto al acoso que el avance de los derechos sociales y la aprobación del matrimonio igualitario, junto con el desarrollo de las técnicas de reproducción asistidas como la donación de gametos, la fecundación in vitro y la gestación por sustitución, han facilitado el acceso a la maternidad y la paternidad a las personas LGTBI. Es lo que se conoce como un baby boom gate, aumentado por cada vez mayor demanda de adopciones, sobre todo en parejas de hombres. Aunque de momento no hay datos oficiales al respecto de nuestro país, no se debe pasar por alto que los hijos e hijas de la familia LGTBI podrían sufrir un nuevo tipo de acoso ligado a la LGTBI-fobia, que implique que sufran bullying por el tipo de familia en que proceden o por la forma en que fueron concebidos. Prevenir los peligros a la red. No podemos iniciar hacia otro lado sin favorecer las consecuencias del ciberbullying. Para atajar este problema deberá abordarse desde todos los ámbitos, tanto en la prevención e intervención en menores como a través del apoyo de la familia, profesorado, los centros educativos y la sociedad en general. Prevenir el ciberbullying en la escuela. Resulta de gran importancia establecer medidas educativas que combinen convivencia escolar mediante el aprendizaje corporativo, la mediación y la educación en la empatía. También se hace necesaria la formación del profesorado, junto con la implementación de protocolos de detección y actuación en los centros. Cuanto antes se identifique el ciberbullying, menos sufrimiento conllevará, a mayor rapidez se podrá erradicar. Una de las herramientas con las que se cuentan los docentes son los psicogramas, que consisten en una técnica pedagógica que permite analizar cómo se establecen los vínculos sociales dentro de un grupo, identificar a aquellos niños que son rechazados y que tienen, por tanto, mayor probabilidad de ser objeto de acoso en algún momento. El psicograma también permite identificar a los líderes, es decir, a quienes tienen mayor aceptación e influencia en el grupo, lo que facilitará trabajar la empatía, en especial con ellos, para hacer posible que se puedan adoptar más estrategias cooperativas y competitivas encaminadas a destacar la importancia al respetar y tolerar a los compañeros. Todo esto evitará que caigan en menor medida en conductas relacionadas con el bullying y que podrían ser enseguida con el resto del grupo. Por último, el psicograma permite de igual modo determinar si hay blandos o grupos dentro de la clase con sus líderes y seguidores, que contribuirá a prevenir las rivalidades y la generación de acoso, entre otros. Prevenir el ciberbullying en las familias. Las familias, que por su parte han de estar informadas por identificar cambios en el estado emocional o el comportamiento de los hijos, puede ser de gran ayuda, pero mucho más en tener comunicación fluida y abierta, en que los menores se sientan cómodos y no tengan miedo de expresarse libremente. Me viene a la cabeza el caso de un adolescente que se quitó la vida porque su pareja, tras finalizar una relación, subió a las redes sociales un video que ambos habían grabado. La compartió con sus compañeros y familiares e incluso con muchas personas del pueblo en el que residía. Ella provenía de una familia tradicional y muy religiosa, y la vergüenza que sintió y el temor a lo que harían las consecuencias hizo que se prefiriera quitarse la vida antes de afrontar la situación. Fuera de contexto, su caso puede parecernos exagerado para esa joven, en algo terrible, sobre todo por lo que sus padres pudiesen pensar de ella, y es evidente que en buena formación en prevención habría contribuido a que esto no ocurriese. Con esto quiero enmarcar que uso saludable y responsable de las tecnologías quizás habría ayudado a que no grabase el video, pero en cualquier caso, una vez hecho la comunicación abierta en la familia, así como la aptitud, tolerancia y aceptación ante lo ocurrido, podría haber evitado el terrible desenlace. Los momentos han de percibir que los padres son fuentes de apoyo incondicional en todo momento, porque el miedo a decepcionar, a ser castigados, a reproches, son algunos de los motivos por los que las víctimas del ciberbullying no llegan a comunicarlo. Por otra parte, en la actualidad los adolescentes están acostumbrados a grabar videos y hacerse fotos comprometidas sin llegar a percibir la trascendencia de ello, lo que los hace vulnerables al acoso y a la humillación en la red. La supervisión parental es fundamental, por lo que es preciso que los padres tengan conocimiento suficiente y formación para poder realizarla. ¿Qué se puede hacer desde las escuelas y los centros educativos? Lo primero es potenciar un clima positivo que favorezca la comunicación, estimular las actitudes prosociales y la conducta de compasión hacia los demás a través de la educación en valores. Sí, pero además habría que concienciar sobre los riesgos y las consecuencias del ciberacoso e incidir en el daño que causan las víctimas y las consecuencias morales y jurídicas. Todas esas enseñanzas pueden ponerse en muchas diferentes formas, pero desde mi punto de vista, una de las claves en ese sentido debe ser el trabajo educativo en empatía, porque las dinámicas en las que los menores se ponen en el lugar tanto de quienes padecen el acoso como de quien lo ejerce
facilitan que comprendan las motivaciones y las emociones de ambos. En ese sentido, una investigación llevada a cabo en la Universidad de Alicante en el 2019 se comprobó la eficacia de programas de tutoría entre iguales para reducir el ciberbullying y mejorar el clima escolar en menores entre 12 y 16 años, que consistían básicamente en la aplicación de estrategias adecuadas de la resolución de conflictos junto a una actitud tolerante cero ante la violencia. Su aplicación ha supuesto una mejora en la satisfacción en el centro educativo, del sentimiento de pertenencia, de la cooperación y de la comunicación positiva entre la familia y la escuela. Además de la aplicación de esos programas, se requiere que las escuelas supervisen en la medida de lo posible el uso de las redes sociales por parte del alumnado y el tiempo que pasa en los centros educativos a través de normas que los regule. ¿Qué podemos hacer ante el acoso de ciberbullying? Ante las primeras ofensas, si no es muy grave, es recomendable ignorarlas, bloquearla, remitente, pero si ya existe una segunda muestra de acoso, es importante actuar en distintos niveles. Si se trata de una imagen o perfil ofensivo, hay que reportarlo y denunciar a la red social que le aparezca. Si quien acosa pertenece al grupo de estudiantes, hay que mostrar la evidencia personal escolar de sus propios padres. Si el acoso continúa y no responden, habría que entonces asesorar legalmente, denunciarlo a las fuerzas de seguridad y cuando sea necesario pasar al menor acosado a buscar ayuda psicológica. Tercera parte, de empatía y sistema educativo. La empatía tendría que estar presente como valor fundamental del sistema educativo. La neurociencia ya ha demostrado que el aprendizaje es mucho más efectivo y enriquecedor cuando se produce en un entorno cálido y emocional cargado de optimismo que resulte sorprendente para los niños que se les colabore. Muchos países del mundo contemplan la empatía como requisito indispensable para poder ejercer la docencia, fundamentalmente en la educación infantil, pero también en la primaria y en la secundaria. Además de la formación académica, se exige habilidades muy relacionadas con la capacidad de empatizar, lo que deduce como el lógico el éxito de la educación. Digo el éxito porque los niños y los adolescentes, además de ser más felices en el contexto escolar, presentan un mayor rendimiento académico y abandonan en menor medida los estudios. Sin embargo, en España, si una persona que se dedica a la educación es hoy empática, es porque cuenta con esa capacidad, porque sin internarla ha decidido formarse y trabajar en desarrollarla. Quizás las pruebas de selección para acceder a la enseñanza pública en nuestro país deberían contemplar una evaluación que analice sobre los aspectos de la personalidad y la empatía en los futuros docentes. Estoy firmemente convencido de que esto resultaría en el éxito en el sistema educativo, asentaría los conocimientos y sociedad más diversa, respetuosa y compasiva. Quienes educan en la empatía son queridos y respetados por su alumnado y cuentan con una capacidad adecuada para adaptarse a las necesidades individuales de cada uno de ellos. La familia, por su parte, pueden ayudar en gran medida a la educación en empatía, ya que es necesario que haya una gran sintonía entre los hogares y los centros escolares. 16. Del saber contar al saber hacer. La clave del nuevo aprendizaje. Los nuevos modelos del aprendizaje incluyen proyectos de innovadores para adaptarse a los avances sociales y tecnológicos que hemos vivido en los últimos tiempos. El proceso de aprendizaje ha cambiado de manera sustancial, pues se ha derivado en los que se conoce como múltiples aprendizajes encaminados a que se adquieran las llamadas competencias, es decir, se ha pensado en la transmisión de información de datos, de generación de nuevas formas de enfrentar la realidad por medio de lo que los estudiantes son capaces de hacer, de aprender a lo largo de la vida. El proceso de aprendizaje, por tanto, es entendido como el complejo dinámico que exige involucrar al alumno, cómo aprenden a pensar, a sentir, a hacer y a hacer. En realidad, el propio alumnado podría ser generado de constructor de aprendizaje, pero por eso es posible que sea propicio para un cambio de modelo desde los inicios del proceso educativo, es decir, desde la guardería de la educación infantil. Es necesario así pues que se empatice con cada niño con el fin de comprenderlo y motivarlo para que poco a poco se sienta responsable de su proceso, estimulado para construir aquello que quiere y desea aprender. Este impulso llevará además aumento de la felicidad de la escuela y los centros educativos a través del desarrollo de la motivación, pero al saber, el amor por el conocimiento. El aprendizaje basado en competencias. El aprendizaje basado en competencias es una estrategia formativa que resulta de los conocimientos, pero también el desarrollo de las habilidades y las actitudes requeridas para poder desempeñar el acto educativo. Ya no basta con saber las letras de los números y conocer los países del mundo, ahora es necesario que se comprendan sus aplicaciones y se adquieran destrezas respecto a su utilidad futura. En cuanto al conocimiento personal, se abordan situaciones de la vida cotidiana
que se le vincula con la acción y el saber cómo hacer las cosas. Todo ello supone un reto para el educador, los educadores pues participarán activamente en el descubrimiento por parte de alumnos de este tipo de conocimientos. Pero, ¿qué es una competencia? De modo sencillo podríamos decir que una competencia es un saber de ejecución, que incluirá desde el saber pensar a desempeñar. Eso es una competencia. Interpretar, actuar en diversas situaciones o contextos. Entonces, ¿qué es una competencia? Es saber de ejecución, que incluirá desde el saber pensar a desempeñar, interpretar y actuar. Desde esa perspectiva, la formación de las personas es más que la suma de una serie de asignaturas o niveles educativos. Va mucho más, se convierte en un proceso abierto y dinámico, en constante cambio, que permite el intercambio de información, de experiencias. Y en ese sentido, aquí no podemos obviar la experiencia de las tecnologías de la información, la comunicación, TIC, que vienen caminados a fortalecer el desarrollo de estos nuevos saberes y dejan atrás la educación integral y tradicional para dar paso al desarrollo de una formación más dinámica, integradora y sobre todo vinculada a situaciones de la vida real. La necesidad de empatía. Los medios digitales en efecto permiten una mayor autonomía de estudiantes, si bien necesitan para ser efectivos una comunicación más atenta, activa y de la mejor calidad con el profesor, pero lo que sea ineligible y necesaria la empatía docente, ya que habría posibles adecuadas guiar al proceso de aprendizaje de forma individualizada a cada alumno mediante la captación de su interés y necesidades, que le permite al docente fomentar su motivación e ilusión por dicho proceso. Es relevante, por tanto, que el alumnado sea simulado a aprender a tomar la iniciativa. Así que para desarrollar su capacidad crítica, creativa, ética y su sensibilidad hacia la gestión de su proceso de aprendizaje, que deberá entenderse como una experiencia placentera y satisfactoria, así como el aprendizaje será relacionado con algo que es gratificante, lo que llevará a que las áreas cerebrales del refuerzo se activen ante él y desencadenará a su vez la liberación de neurotransmisores como la dopamina, implicados, como ya sabemos, en las emociones positivas y la felicidad. En este clima, el alumno entenderá que es responsable de un proceso de aprendizaje hasta el punto incluso de poder participar en la confección de los materiales y los recursos educativos utilizados, tanto los tradicionales como los relacionados con la TIC, con el fin de fomentar su aplicación. Por parte y motivados por este cambio en las actitudes y las actitudes del alumnado, los educadores verán modificado su papel tradicional de enseñantes para avanzar como convertirse en guías, orientadores de dicho proceso. Dejarán un paso a un sistema en el que docentes y alumnados interactúan constantemente y reflexionarán sobre el propósito del proceso de aprendizaje, de modo que los primeros fomentan la actitud participativa, que refuerza el alumnado como cuestiones a cualquier aspecto o expresa sus opiniones sobre esto. Sin lugar a duda, esta dinámica más interactiva verá un aprendizaje más enriquecedor para ambas partes. Memorizar, aprender y entender. Con este nuevo método, los conocimientos adquiridos no perderán relevancia, pero lo que es realmente fundamental sería el uso que se hace de esas diversas situaciones de la vida en todos sus ámbitos, incluso el personal, el familiar, el social y el profesional. Sabemos que cuando se memorizan sin ver una utilidad o sin implicación emocional en lo aprendido, el olvido, la dificultad de almacenamiento de nuestra memoria es mucho mayor. Entender cómo y por qué y para qué estamos aprendiendo algo es posible si entiendo que nos agrada y nos hace sentir bien. Llevará a que se asisten los conocimientos en las competencias asociadas a esos conocimientos. Se trata así de que los estudiantes de cualquier edad visualicen su saber poniendo en práctica lo aprendido. A partir de esto, la verdadera comprensión se producirá entonces cuando cada uno de los niños adolescentes que estén inmersos en su proceso de aprendizaje sean capaces de propiciarse a hacer suyo el conocimiento, de aplicar en formas en contextos diferentes para aprender a resolver un problema con una nueva situación. Resulta fundamental, por tanto, lo que los alumnos hacen para aprender y cómo lo transfieren. A modo de ejemplo, el sistema educativo en Canadá sigue un método de aprendizaje muy parecido al que acabo de describir. Ya no se basa en memorizar contenido, sino en la aplicación práctica. Pero en todo este contexto, ¿cómo podemos llevar a cabo una evaluación adecuada? Sería fundamental en los propios alumnos que se sintiesen parte del proceso y pudiesen retroalimentarse a lo largo de este. Por esa parte, además de los procedimientos evaluados tradicionalmente basados en pruebas elaboradas
por los educadores a la realización de trabajos encaminados a la adquisición de contenido, se pueden poner en marcha estrategias, actividades para reforzar el proceso de aprendizaje. Además, la nueva perspectiva del aprendizaje por competencias enfatiza aún así cabe la necesidad de contar con educadores empáticos que sean capaces de comprender las necesidades y las fortalezas de cada estudiante para poder servir de guía y contribuir a que tengan el mejor proceso de aprendizaje posible. Una de las claves del sistema educativo canadiense, que se encuentran en los 10 mejores del mundo en ciencia, comprensión lectora y matemáticas según un informe PISA, reside en que las habilidades emocionales son parte de la evaluación. Así se miden, entre otros aspectos, los hábitos de trabajo, el autocontrol, la responsabilidad, la organización, la colaboración y la iniciación propia. También fomenta la participación del estudiante de evaluación mediante la autorregulación, según la cual se puede incluso negociar, consensuar sobre entregar un trabajo o realizar un examen. En otros países como Singapur también entran los mejores del mundo según dicho informe. Se evalúa anualmente el rendimiento de los profesionales de educación según las competencias marcadas y se les ayuda a identificar las áreas en las que pueden crecer y desarrollarse. Cuando la evaluación resulta positiva, se les incentiva económicamente; cuando no, el caso de ayuda con frecuencia. La empatía en el sistema educativo actual. La educación en valores basada en el respeto y la colaboración y la solidaridad fomenta el comportamiento empático. De igual modo, estimular el libre pensamiento y la flexibilidad mental al margen de cualquier dogma ayuda en este desempeño. En este desarrollo de las empatías de sus hijos e hijas, padres, madres, tienen la misma responsabilidad en cualquier otro aspecto de la educación. Muchos piensan que es algo que se trabaja o se transmite solo en la escuela, pero nada más lejos de la realidad. Educar en empatía es no ya importante, sino imprescindible. Hoy en día hay una preocupación excesiva porque los niños y las niñas adquieran conocimientos que dominen varios idiomas, que se tiendan a dejar al lado tan básico como una educación en valores en la que potenciar la empatía como clave en el desarrollo personal y social, en definitiva para alcanzar el éxito y la felicidad. Sin lugar a duda, la empatía es uno de los pilares básicos del buen profesional de la educación, cuando es entendida como la capacidad de ponerse en el lugar de los alumnos, de sintonizar con ellos, de ser sensible a sus necesidades. Quienes educan en empatía tienen una posibilidad mucho mayor de tener éxito en el proceso de aprendizaje, en la transmisión de contenidos, en el proceso de guiar para que se adquieran las competencias necesarias. Educar en la universidad no se contempla una necesidad básica, digamos, pero si un educador no es empático, es fácil que transmita el amor por el conocimiento. Si un educador no es empático, es más difícil que transmita el amor por el conocimiento y que simule el aprendizaje, ya que tiene dificultad en captar las necesidades del alumno, motivarlo, ilusionarlo y ser consciente de la fortaleza y debilidad de cada estudiante. Las personas empáticas, por el contrario, están obteniendo información continuamente, la comunicación verbal y no verbal de los demás. Además, su flexibilidad cognitiva y su capacidad de autocrítica junto con su autoconocimiento y asertividad le permite adaptarse al entorno cambiante y a las demandas asociadas a cada momento, por lo que desde mi punto de vista la empatía es una capacidad básica que habría que requerir en cualquier persona dedicada a la educación y que sería conveniente contemplar a la hora de seleccionar al profesorado con el fin de conseguir a más personas más aptas para educar y formar, es decir, acompañar a guiar en el proceso de aprendizaje. Desafortunadamente, en muchas ocasiones la empatía no se ha tenido ni se tiene en cuenta en las instituciones educativas. Al final del libro anterior, la empatía señalo: una sociedad empática es más permisiva y tolerante, más respetuosa con los derechos de todos, no establece dogmas o formas de vida más adecuadas que otros, ya que se basan en la aceptación y respeto siempre que no se daña algo a los demás, no se haga daño a los demás. Eso es lo que conocemos por una sociedad más civilizada, y que la empatía es nuestra tendencia natural más desarrollada que puede llevarnos al mundo mejor, con predominio de la paz, un mundo menos violento en el que todos tengamos cabida, independientemente de los ideales y las creencias y las fronteras. El modelo imperante hasta la fecha está más basado en la competición, en el individualismo, lo que ha ido en detrimento y fomentando la empatía, que por su propia definición es contraria a esta forma de actuar. Pero la empatía, como acabamos de ver, es ventajosa no solo para el individuo, sino para la sociedad en conjunto. Sin lugar a duda, la educación en empatía también en la escuela como en la familia contribuirá notablemente a la disminución de la violencia, el desarrollo de una cultura de la paz. El desprestigio de la enseñanza.
Quizás uno de los mayores problemas en nuestro país es que socialmente se ha desprestigiado la enseñanza, sobre todo lo que abarca el periodo infantil y primaria. Es asombroso escuchar a alguien decir que como su hija no era muy buena estudiante, se ha graduado en magíster, o por el contrario, presenciar con qué extrañeza se ve que alguien con muy buen expediente decida emprender estos estudios. De este modo, aunque es bien cierto en nuestro sistema, ¿sí? En nuestro sistema educativo público tiene sus puntos fuertes. Considero que hay otros aspectos que podrían mejorarse, pero eso no es óbice para que haya nacido esta desprestigiosa social de la profesión, ya que tal como se lleva a cabo o sea considerada de segunda. Como consecuencia de eso, muchas personas se dedican a la enseñanza simplemente por no saber muy bien qué hacer o por buscar una estabilidad económica, con el riesgo de que eso supone para el sistema educativo suposiciones consecuencias. No quiero decir con esto que no existan docentes empáticos, ni que aún de lo contrario, nada más lejos de mi intención. Me refiero simplemente de que quizás lo son por vocación, decisión o preparación, pero no es algo que se requiera como básico a la hora de estar con menores tanto en la infancia como en la adolescencia. Desde mi punto de vista, los docentes deberían ser los más preparados, empáticos y contar con una alta inteligencia emocional que les permitiese contribuir al proceso de formación del alumnado. A modo de ejemplo, hay que indicar que Singapur, país de destacar por sus resultados de aprendizaje y selección para docencia, los mejores expedientes y demandas, además una continua y exigente formación. Es decir, trabajar para tener un sistema educativo estable basado en la investigación y no politizando, lo que garantiza su estabilidad. En Finlandia, por su parte, la configuración de la docencia está muy valorada, al igual que en otros países con los mejores resultados de rendimiento de los estudiantes. Ser docente allí es una profesión prestigiosa muy solicitada, ya que para poder serlo se requiere más de 9 sobre 10 de nota en los estudios previos de la universidad, y lo que es más importante, resulta preciso contar con una alta sensibilidad social evaluada a través de pruebas, pero también de la participación en actividades sociales y voluntariado. Cada universidad escoge a su profesorado en función de su ejecución y diversas pruebas comparatorias, exposición a un tema, capacidad de síntesis en un texto artístico, matemáticas, tecnología, pero lo que es más importante todavía, realiza una entrevista para valorar su capacidad de comunicación y su empatía. Al finalizar los estudios universitarios, los alumnos más brillantes suelen dedicarse a la educación infantil, pero entienden esta como una etapa decisiva para un proceso educativo exitoso. Con ese cuidado y esos requerimientos, no es de extrañar que Finlandia sea el país con los mejores resultados en todo el mundo. El rendimiento académico y la vista de ejemplo deberíamos mantenernos, y el hecho de requerir la capacidad empática y comunicativa como pilar central en la acción del profesorado podríamos hacer que los resultados en nuestro país fuesen más alentadores. Otro aspecto que puede contribuir a que muchos educadores no logren desarrollar la empatía en nuestro sistema educativo es el retiro de alumnos por docente, que incluso pueden llegar a superar los 20 y 25 en algunos casos. Esta imposibilidad dificulta en gran medida un trato personalizado, lo que se repercute además que no se puede establecer la comunicación empática. Pasamos que en dichos raticos es difícil entender la individualidad. Eso dificulta el manejo emocional de casos concretos como los déficits de atención e hiperactividad, los trastornos del aspecto autista, la dislexia y los trastornos del lenguaje y las altas capacidades, entre otros. Cierto es que se cuenta con profesionales de apoyo como los educadores, los terapeutas ocupacionales y los especialistas de educación y lenguaje, pero parece totalmente insuficiente para que los docentes puedan proponer un plan de aprendizaje individualizado para cada niño, atender a sus particularidades, satisfacer sus necesidades y potenciar sus fortalezas. Una mayor dedicación de recursos de personal en la escuela pública, junto con un menor ratio de alumnos, contribuirá notablemente en que los docentes pudiesen empatizar en mayor medida. Educadores empáticos. ¿Cómo describiríamos a un maestro empático? ¿Qué rasgos caracterizarían a un profesor empático? Quizás lo primero que nos vendría a la cabeza es todo lo que no sería propio de hecho. Por ejemplo, nunca etiquetarían a los niños porque saben que es establecer diferencias entre unos y otros a través de la etiqueta. Puede ser contraproducente porque mucho malo sean utilizar operativos negativos en descripción, pues de algún modo serían aprobar su empleo o mostrar como modelo del resto.
Tal vez leer esto ahora nos parezca obvio, pero desafortunadamente es algo que se hacía en el pasado. En realidad, esas actitudes como la tendencia a etiquetar están cubriendo un proceso de bullying infligido por el propio educador, pues deja al niño desprotegido ante el resto con un apelativo que puede ser reforzado por el grupo. Pero sigamos, las personas que educan desde la empatía porque ridiculizan a los niños, por supuesto, no emitirían juicios de valor ni de críticas personales hacia ellos y a sus padres. Estarían libres de prejuicios, no castigarían ni manifestarían rigidez en su modo de actuar, ni tampoco al auxiliar sus normas, ya que mostrarían una gran fracción mental para adaptarse a cada situación en función de las circunstancias. Serían afectuosos en su relación positiva, su trabajo y asertivos su modo, pues expresarían sus necesidades con respecto con claridad en el mensaje y dentro de las normas establecerían de este modo sus límites. Escucharían activamente a los niños, estarían abiertos al feedback en sus familias, serían tolerantes, respetuosos y no utilizarían la violencia psicológica o física en ningún caso como forma de educar o de conseguir sus objetivos. Emplearían estrategias colaborativas en sus clases y harían que ellos aprendizaje en lugar de centrarse en los métodos que fomentan la competitividad. El premio prevalecería sobre el castigo que despreciaría el proceso educativo. Serían respectivas las necesidades individuales de cada uno de los niños, lo que trataría siempre con respeto y cariño. Mostrarían su gratitud constantemente y contribuirían a que los niños integren su importancia del día a día, les ofrecería autonomía y les haría sentir que son los creadores de su propio aprendizaje. Lo que consiguen quienes educan en la empatía en realidad serían los docentes más queridos tanto por los alumnos como por sus padres, y el curso académico transcribiría sin grabar altibajos emocionales en los niños. Su modestia sería altamente valorada y la humildad haría que admitiese sus errores con el fin de mejorar como profesional en la educación. Serían también queridos por los compañeros de trabajo y les verían conciliar satisfactoriamente su vida laboral y personal. Se trataría de personas creativas e innovadoras que sabrían adaptarse a los cambios sociales, educativos con facilidad y estarían abiertos al aprendizaje. Mantendrían la ilusión por su trabajo y sabrían transmitirla y utilizarla. La mediación, la conciliación como modo de resolver los conflictos. Confiarían en los demás y mostrarían una gran generosidad, y academia serían personas con diálogos y gran perpetua mental y muy receptivas al cambio. Transmitirían el conocimiento con ilusión, tendrían un proyecto educativo claro y tomarían sus decisiones con valentía. Los percibiríamos en resumen como personas positivas y posiblemente como personas felices, lo que enseñan los educadores empáticos. La empatía es fundamental en la educación infantil primaria, ya que en esos periodos el cerebro estaba absorbiendo gran cantidad de información, pero no solo conocimiento, también formas de actuar y sobre todo valores y actitudes. Con los docentes empáticos, sus alumnos aprenderán a receptar y aceptar la tolerancia y la gratitud, el amor por los demás, por el ambiente, por los animales, por la humanidad, y comprenderán que todas las personas son iguales y el sufrimiento humano es compartido. Aunque la necesidad de disponer de docentes empáticos no termina aquí en esta etapa, lo cierto es que no menos importante la empatía de la educación superior, lo mismo sucede en la universidad. Incluso cuando nos incorporamos al mundo laboral resulta fundamental, ya que se da mayor motivación, satisfacción personal y por extensión felicidad a las personas que trabajan en empresas, organizaciones empáticas. No podemos olvidar que nuestro modo de comportarnos y gestionar nuestras relaciones laborales es una continuidad de aquello que hemos aprendido durante la etapa educativa. Por ese motivo, la educación en empatía debería abarcar, por tanto, todo el periodo educativo y extenderse a fomentarse en las empresas y organizaciones durante nuestra vida profesional, lo que la empatía puede hacer en las relaciones entre alumnos y docentes. Para que se produzca el aprendizaje es necesario que exista una adecuada relación entre docentes y alumnos, lo que depende de la empatía. Si pudiesen hacerlo, los estudiantes elegirían a aquel docente con quien se siente mejor y con quien confían, ya que les proporciona bienestar y seguridad, y el aprendizaje será más efectivo, tanto así que sea de la educación primaria y mucho más en la secundaria y en la universidad. Los alumnos tienen a interesarse más por las materias impartidas por los docentes que sienten como más cercanos. ¿Cuántos chicos han elegido un bachillerato científico la profesora de matemáticas, o cuántas chicas se han
destacado por un artístico que le impartía historia del arte, incluso la elección del grado universitario, una decisión tan importante en la vida de una persona puede verse influenciada por los docentes que ha tenido. Yendo aún más allá de la cohesión del grupo, de la cooperación entre compañeros es mayor cuanto más valoran el docente y su mayor transmitir el conocimiento. Pues, tal como lo hemos comprobado en una investigación realizada en 2017 en la Universidad de París, la actividad de los alumnos estaba más sincronizada ya que se activaban las mismas ondas cerebrales en todos ellos al mismo momento. Por esto, docentes empáticos que consiguen la valoración y la adhesión de los estudiantes tienen mucha mayor capacidad de estimular el aprendizaje del grupo. Empatía y los diversos modelos educativos. En la educación Montessori, los educadores tienen 3 misiones fundamentales con sus estudiantes: observar y presentarles los materiales, propiciar un ambiente adecuado en el que el orden, la tranquilidad y la serenidad estén garantizados, acompañarlos en su desarrollo personal.